cada tanto se cuestiona eh, la importancia de la educación y el papel que está jugando hoy la educación secundaria en la formación de los chiquilines. ¿Qué le aporta a un chiquilín hoy en día la formación que le está dando secundaria? Bueno, la educación formal en general, yo creo que es el basamento cultural, yo creo que es lo más importante que sostiene y que puede ofrecer a los chiquilines, ¿no? De hecho, su mismo nombre de ciclo básico, ¿no? Tiene que ver con, ¿no?, esto de los saberes básicos y elementales, herramientas ¿no?, de reflexión, de construcción cultural, que son recoger la tradición de una sociedad, de sus valores este, en materia educativa y también valores en general en torno al manejo de un sujeto en la vida, ¿no? Valores deseables para una comunidad. Yo creo que hay que, en ese sentido, trabajar fuertemente, incluso en aspectos que no son únicamente académicos, ¿no? Como uno diría, saber algo de contenidos de biología, saber algo de contenido de matemática, de español, saber... No, también hay que trabajar en torno a valores que tienen que ver con la convivencia, por ejemplo, ¿no? Que son importantes, la formación de ciudadanía, pensando en un sujeto que en pocos años después va a tener que tomar decisiones que no sean solo la del voto, ojalá sea un ciudadano participante, y eso significa la construcción de una reflexión sutil sobre qué es lo mejor para una comunidad, para tu vida, poder ver más allá de tu ombligo. O sea, en eso se cumple una tarea que es la educación formal, ¿no? La educación secundaria, primaria, secundaria, pero hablando de secundaria, que es el ámbito que más conozco y más manejo, tiene que ver con la construcción de aspectos intelectuales, pero también de aspectos valorativos, ¿no? Intentar Te, conjugar. te preguntaba eso porque los cuestionamientos periódicos que surgen dice, hoy en día el liceo no está preparando a los chiquilines para lo que es el mundo actual. Los programas están desacompasados y están formando chiquilines con una cabeza o con una pedagogía de hace 50 o más años atrás. Eh, Ahí hay todo un problema porque yo tengo, por un lado uno puede decir, si nosotros pensamos en la educación en inserción de mercado de trabajo, un mercado laboral, uno puede decir, bueno, entonces si por ejemplo nuestra sociedad está avanzando hacia aspectos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, bueno, deberían profundizar en esto. Si necesita una mano de obra que está orientada, no sé, al campo de la industria, deberíamos apuntalar toda la currícula o modificar la currícula en función de ese mercado laboral que se está exigiendo. Entonces uno puede decir, bueno, nosotros damos una educación de pizarrón, de una enseñanza enciclopedista antigua, que no está en concordancia con el modo en que los gurises cognitivamente están aprendiendo, ¿no? El uso de las plataformas digitales, ¿no? El celular, esto, la lectura de corto alcance. El tema es que yo creo que también la educación, que yo creo que hay que, por supuesto, reorientar hacia los nuevos modos de aprendizaje de los chiquilines, sus intereses, hacia dónde está yendo el mundo, o sea, ayornarnos desde ese lugar al siglo XXI. Pero también la educación, no hay que olvidar que es un espacio en ese sentido de resistencia y de conservación en el buen sentido. No una conservadora pensado en términos de, Estática. claro, estático, que no, sino que también conserva pilares culturales que son fundamentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que los aportes de los espacios de las humanidades son importantes. Es importante leer un libro, aunque formato papel esté quedando obsoleto, si se quiere, de algún modo, porque genera también una lectura de mayor alcance, que a veces desde el uso de las nuevas tecnologías, por su mismo diseño, no nos permiten una concentración y un alcance de lectura más amplio. Yo siempre pienso en algo que leí hace no muy poco. Siempre pienso, recientemente siempre pienso en alguna cuestión que está vinculado a los gurús de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Los constructores de los avances tecnológicos en el mundo. Ellos a sus hijos, la otra vuelta leí un informe, tienen educación que hoy llamaríamos analógica y el contacto incluso con la telefonía móvil de sus hijos no es hasta los 10, 11, 12 años, como unas reglas que tienen establecido y van a
a lugares institucionales educativos de educación tradicional, de la vieja lectura en papel, donde el soporte tecnológico no está muy presente. Y ellos lo ven como un plus de esa formación, si se quiere, más tradicional, ilustrada, enciclopedista para sus hijos. Y uno lo ve que los tipos, yo estoy pensando en el mercado laboral, quienes llegan a escalas superiores de ese mercado y ámbito laboral, son gente que ha tenido una formación sólida y que se sigue formando en educación que nosotros llamaríamos más tradicional. Entonces, yo creo que hay que conjugar ambos espacios, que hay que tener cuidado a veces con eso de, bueno, los profes se quedaron obsoletos. Bueno, es que los profes responden también a una vieja guardia de una construcción cultural ilustrada que ha ido quedando rezagada, pero que no hay que dejar de lado. O sea, yo creo que está el basamento cultural, está también en esa educación ilustrada, y hay que conjugarla y acompasarla a los nuevos tiempos. Pero convengamos que yo hoy, alumno, puedo cursar de primero a sexto de liceo sin leer un libro. Simplemente googlear también. Con resumen de fotocopia y incluso sugerido desde el docente. Sí, pero eso es, para mí, a mi entender es todo un problema, porque a mí me pasaba con algunos estudiantes que son preuniversitarios, ¿no? Yo doy informática en el ciclo, justo de las dos materias, ¿no? Doy informática en el ciclo básico y filosofía en el bachillerato. Y si vos les mandás a leer, bueno, yo siempre cuento también una anécdota que pasó hace 3-4 años, con un sexto de economía, a algunos estudiantes les mandé un repartido que serían 5 o 6 carillas con ilustraciones, a sabiendas de que el texto duro y pura letra les choca y uno de los alumnos me preguntó si era un repartido para todo el año y estamos hablando de 5 o 6 carillas. Entonces, después cuando van a la universidad donde hay otra exigencia ya de estas cuestiones, rebotan y chocan mucho y cuando van a competir en otros lugares, ¿no? Donde hay una competencia real, aquel que está ejercitado en lecturas y reflexiones más amplias termina ganando esa batalla, digamos, en la competencia del desarrollo de habilidades, ¿no? Que tienen que ver con lo cognitivo. Entonces hay que tener también cuidado en esa disminución de la capacidad de lectura. Uno piensa, y sí, las nuevas tecnologías, Twitter, tenés los caracteres limitados, vos escribís por WhatsApp pocas palabras, porque un texto muy amplio pareciera ya no ser adecuado para la misma lectura en pantalla, ¿no? Entonces venimos recortando el lenguaje. Y hay que acordarse que lenguaje y pensamiento están íntimamente ligados, o sea, la capacidad que vos tenés del manejo de palabras cotidianas y diarias está estrechamente vinculado con el desarrollo de tu capacidad cognitiva. Entonces vos ampliás el horizonte de reflexión de palabras, del léxico que manejás, ampliás tu horizonte intelectual y tu horizonte cultural acompañado. Entonces, ¿qué querrías vos para tu hijo? ¿No? Yo lo pienso como padre, no solo como educador. Bueno, que tu hija tenga la mayor capacidad de manejo del léxico, ¿no? De registro lingüístico. La capacidad de registro lingüístico es clave para cómo se coloca finalmente, y pensando en términos, si querés, hasta laborales. Lo sociolingüístico determina las posibilidades de un sujeto en una comunidad finalmente. Entonces, ¿vos qué querrías para tu hijo? Una mayor preparación de que tu hijo pueda manejar un registro amplio, que se pueda mover en diversos ámbitos lingüísticos, pueda hablar con el sujeto más sencillo, entre comillas, digamos, y ir a una entrevista laboral y tener una buena performance, porque sabe expresarse, porque sabe argumentar, o que esté absolutamente limitado porque maneja pocas palabras, está acostumbrado a un texto recortado. Y bueno, en definitiva, cómo después eso se ve en el desarrollo de las posibilidades sociales de ese individuo, y está relacionado con esto, con clases lingüísticas. O sea, las clases sociales son clases lingüísticas también. Y la educación es un lugar en donde uno amplía esa posibilidad de reflexión y de registro lingüístico. Por eso yo digo que el ejemplo que vos ponés es real, es así. Se puede leer poquito y terminar. Y yo te digo, tenía alumnos que en 5 o 6 carillas, y siendo alumnos a meses de entrar a la universidad, consideraban que era un disparate de lectura. Yo les hacía entender que en verdad eso es clave, que ellos puedan tener lectura de largo alcance, de reflexión, no solo porque yo creo que los va a hacer sujetos más reflexivos y con eso va atado la autonomía y la libertad de una persona, que yo creo que es lo importante. Pero pensarlo en términos de posibilidades laborales, de mercado laboral.
te va a dar muchas mayores posibilidades, porque lo que puede hacer el grueso es lo que puede hacer el grueso, y eso genera posibilidades de empleo en trabajos generales, de remuneración mínima si se quiere. Ahora, que tiene mayores capacidades, son los que escalan más, y eso es una realidad, y hay que dejarlo bien claro a los chiquilines, ¿no? Yo se los digo también. Es un esfuerzo, estudiar puede ser que sea un esfuerzo, que haya que, ¿no?, superar esta cuestión de que cada vez hay que leer menos, escribir menos, porque la sociedad nos está empujando un poquito hacia esos espacios. Pero es que vivimos en una sociedad donde todo se hace al mínimo esfuerzo. Mínimo esfuerzo, efímero, no se logra pensar a largo plazo. No solo en lo educativo, sino hasta la vida cotidiana, digo, conseguir todo a un mínimo esfuerzo y sin pensar que el trabajo es la consecuencia de lo que uno consigue. Exacto. Pero por eso digo, Aldi, vos lo sabés, antes de empezar las entrevistas hablábamos de tu trabajo periodístico y, ¿no?, el esfuerzo que le has puesto y las horas de trabajo que le dedicás, por ejemplo, al portal, a Gesor, y cómo ha crecido, está relacionado. No hay otras recetas más que la del esfuerzo, el trabajo, ¿no?, el ponerles horas de dedicación. Sabemos que las cosas para que funcionen van un poco por ahí, y es una batalla cultural para nosotros esta. O sea, y hay muchas trincheras, el periodismo es uno de ellos, por supuesto. Lo es la educación, lo son las familias, ¿no?, que es el primer gran lugar de construcción de una persona, ¿no?, de enseñanza, educación. Y bueno, y hay que dar esa batalla, y no hay que ceder, porque yo creo que la sociedad nos empuja a que cada vez seamos una sociedad que esté muy atado a lo efímero, a lo divertido, a que no se piense a largo alcance, la vida es ahora, ya, no es mañana, no sé, mañana si estoy. O sea, esos mensajes están permanentemente colocados en la escena y nos tienen atomizados, digamos, ¿no? Y entonces la tarea nuestra se ha vuelto en ese sentido contracultural, ¿no? La del periodismo también, que es un lugar de docencia, no solo es un lugar en donde se construye reflexión pública, ¿no? Entonces lo que uno ofrece desde ahí, para mí es sumamente importante, ¿no? Hay una responsabilidad que es ética, porque en el fondo la tarea del periodista y del educador, lo que tienen en común es que es una tarea ética. ¿Verdad? Y para mí lo ético está atado al bien común. O sea, intentar dar lo mejor para una comunidad que sea reflexiva y que intente ver cuáles son los valores deseables. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en el tapete como discusión. ¿Cuáles son los valores deseables para una comunidad? ¿Y cuál es la educación deseable? Y yo quiero que genere sujetos reflexivos, que genere buenas personas, por supuesto, también, que genere tipos que tengan valores de convivencia, ¿no? Y eso se logra, es una construcción de mucho tiempo, ¿no? Y requiere esfuerzo, y tenemos una tarea ahí que es intelectual, pero que es una batalla cultural también. Y bueno, tenemos que darla. Estamos en un momento complicado, diría, de esa batalla por estos signos que nosotros tenemos, ¿no? De cómo se están construyendo los gurises. Tenemos una sociedad cada vez más del mínimo esfuerzo. Volviendo un poquito a lo del principio, te decía de que enseñanza secundaria para los que no vivimos la diaria de la educación, como que no se ha actualizado con respecto, por ejemplo, a lo que ha sido la universidad terciaria a través de la incorporación de la UTEC, que ha incorporado otros lenguajes, que ha salido del formato tradicional y se ha adecuado a lo que son las nuevas propuestas. ¿Qué le pasa a secundaria que no logra ese adecuarse al siglo XXI? No, y bueno, en parte yo creo, algo de lo que hablamos también al principio, que son las instancias reales de debate, de formación, de pensarse a sí mismo, de generar posibilidades de que ese pensarse a sí mismo termine redundando en políticas educativas que transformen esa realidad. Yo creo que secundaria vive muy alienada en su inmediatez también, ¿no? Entonces no se ha puesto a pensarse a sí mismo, como sucedió con la UTEC, porque bueno, de alguna manera fue un proyecto que es pensado, que es elaborado y que luego se pone en marcha. Y recientemente esta cuestión, ¿no?, si se quiere, es muy nuevo. Eso creo que le ha permitido generar desde cero un proceso interesante, ¿no? Y secundaria yo creo que está en el debe esa cuestión, está en el debe. Entonces hay que trabajar en la revisión de esos currículos, de esos modos de enseñar, de esa formación permanente, de la formación docente. Yo creo que este problema que vos lo decís, se está visualizando. Algo al respecto se ha planteado, volviendo también a lo que hablábamos anteriormente,
bueno, Pablo da Silveira ha comentado algo al respecto, trabajar sobre, ¿no?, la formación docente, lo mismo Robert Silva, trabajar sobre la formación permanente, y va a ser uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no?, por delante, que es repensar educación secundaria. Yo creo que hemos perdido muchos años en este comienzo del siglo XXI, y es el momento de realmente repensarnos. Y bueno, creo que es necesario hacerlo. Creo que lo que vos decís es así, es real, y bueno, es un momento de oportunidades que tenemos. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Pero es un momento de oportunidades. Muchas gracias. Dale, gracias.